¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Sistemas de Agricultura Protegida. Estamos viendo la unidad 1, la agricultura protegida, y el subtema 1.4, sistemas de producción bajo invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero, primeramente tenemos que considerar ciertas circunstancias. Número 1. Cuando el sol emite rayos solares, válgame la redundancia, esos rayos solares pueden atravesar cualquier cuerpo, ¿o no? Ese fenómeno le vamos a llamar, por una parte, transmitancia, ¿vale? Vuelvo a repetir, transmitancia, transmitancia. O sea, que los rayos solares penetran hasta el suelo. También tenemos algo que se llama absorbancia. La absorbancia es una situación donde el rayo solar la absorbe una nube, ¿sí? O sea, no se transmite, tampoco se refleja, simplemente se queda ahí. Y por último, tenemos la reflectancia. La reflectancia, como su nombre lo dice, es llegan los rayos solares y se reflejan, ¿sí? Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero se da cuando tenemos una transmitancia de los rayos del sol y por alguna situación estos se reflejan, ¿sale? Y al ser reflejados del suelo, pues no pueden irse a la atmósfera externa debido, perdón, debido a que hay una capa atmosférica que promueve la reflectancia. Por ende, nuevamente estos rayos regresan a la Tierra, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando la transmitancia pasa por un cuerpo, inicialmente tenemos una onda corta. Al pasar por un cuerpo, este se hace larga, o sea, se convierte en un rojo, ya sea cercano o lejano. Y recordemos que el rojo cercano o lejano son aquellas ondas electromagnéticas que promueven el calentamiento de los cuerpos. Entonces, esta es la situación por la cual se provoca el efecto invernadero. Entonces, aprovechando ese concepto básico, pues lo que se hace es precisamente eh, imitar lo que sucede en la atmósfera. Y para imitar, pues lo que nosotros provocamos es que la luz pase por un cuerpo que lo pueda transmitir, ¿sí? Como viene siendo un plástico, un cristal, inclusive polietilenos rígidos, como el policarbonato de diferentes colores, o PVC, inclusive, PVC muy delgadito, ¿sale? ¿Para qué? Para que la onda corta dentro del invernadero se convierta en onda larga y al tratar de salir al espacio, pues no salga y se mantenga dentro del invernadero, provocando la subsecuente eh, sensación de aumento de la temperatura. Ahora, ¿los invernaderos para qué se usan? Pues bueno, hay diferentes usos. Un invernadero prácticamente es una casa de plástico o una casa cubierta, en pocas palabras, ¿sí? Lo pueden utilizar para la producción de frutales. Vemos aquí que están
produciendo papaya, producción de hortalizas, aquí vemos que tiene lechuga, ornamentales, como vienen siendo rosas, inclusive para la producción de peces, aquí lo podemos observar perfectamente como está la piscicultura dentro de un invernadero y también la producción pecuaria. ¿Sí? Vean ustedes que dependiendo lo que ustedes decidan van a ser los usos. Inclusive también lo pueden utilizar como una casa de campo o un lugar donde pueden almacenar su carro. ¿Cuáles son las funciones del invernadero? Pues bueno, primeramente aislamiento de los factores climáticos, después aislamiento de los factores bióticos, mejora las condiciones climáticas con fines agropecuarios, ¿sí? ¿Como cuáles? Como la radiación, la luz, la temperatura, el agua y la humedad relativa, la atmósfera presente con los diferentes gases, aunque todo esto significa que a mayor control se tiene mayor tecnificación y por ende mayor costo del invernadero. ¿Cuáles son las partes de un invernadero? Pues tenemos lo que son las zapatas, ¿sí? Algunos retenes, los postes principales, estamos. Estos son los que van a soportar, además de la estructura, van a soportar también las especies vegetales que ahí se produzcan. Tenemos las canaletas o el canalón, que es donde pasa el agua en caso de que llueva. Tenemos la cubierta protectora y los arcos protectores, tanto el arco superior como inferior. Esta se llama la ventila cenital para provocar que exceso de calor sea absorbido por los vientos circundantes. Podemos poner barras de tutoreo, en fin, esos son algunos de de las partes de un invernadero. Si tenemos un tubular que va de extremo a extremo, por la parte más delgada del invernadero, le vamos a llamar travesaño. Pero si este va del inicio del invernadero al final en la parte más ancha, le vamos a llamar larguero. Ahora, los invernaderos no siempre son a dos aguas o lo más típico. Lo que ustedes ven en la imagen es lo que se le conoce como la Biosfera 1, que es un experimento que se hizo aquí en la Tierra, en los Estados Unidos, precisamente para tratar de simular diferentes condiciones para cuando se pretenda colonizar Marte. ¿Sí? Entonces es un sistema ahí cerrado, porque conocen ustedes que Marte es inhóspito, entonces se quiere colonizar allá. El sistema de soporte es sumamente importante porque es lo que le va a dar la rigidez al invernadero. En este caso ya les estoy hablando sobre los sistemas que existen en un invernadero. Está el sistema de soporte, el sistema de aislamiento, ¿sí? Como ya les dije, puede ser un plástico no rígido, como una película plástica, puede ser polietileno rígido, polipropileno, policarbonato, puede ser inclusive PVC delgado, ¿sí? Hay muchas formas. Hay un sistema de tutoreo, ¿sí? Este puede estar integrado con el sistema de soporte o no, también puede ser independiente. Hay un sistema de enfriamiento, ¿sí? En caso de que esté muy caliente el invernadero, se activa este sistema de una u otra forma, ya sea pasivo, o sea, quiere decir sin utilizar energía, o activo, con la utilización de energía. Tenemos un sistema de calefacción. Hay varios tipos de sistemas de calefacción, como son los sistemas a base de gas, los sistemas a base de convección, los geodésicos, en fin, hay muchos tipos de calefacción. Hay sistemas de control de plagas y enfermedades, hay sistemas de riego, ¿sale? Hay sistemas de drenaje, inclusive hay sistemas de control atmosférico, o sea, el aire. ¿Cuáles son los sistemas de soporte? Pues tenemos primeramente metalizados, utilizando hierro, ya sea PTR o tubulares. Tenemos también polímeros,
PVC o algún otro. Inclusive también tenemos maderables, ¿sí? Postes de madera. Aquí el ingenio va a tomar parte de ustedes para hacer este tipo de invernaderos. Lo importante no es la estructura, lo importante es las ventajas que nos da para producir. Y pues bueno, dentro del diseño de los invernaderos hay diferentes programas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando ANSYS, otro ahí Comsol Multiphysics. En este caso, ANSYS está demostrando cómo un invernadero tiene diferentes cargas. Y en base a la simulación computacional de las cargas que pueden intervenir, pues se determina su potencial para resistir o no vientos o inclusive cargas vegetales, a lo que se les llama cargas vivas, en complejidad con las cargas atmosféricas o pasivas, que vienen siendo las del propio invernadero y del clima circundante. Entonces vean ustedes aquí cómo se deforma. Esta deformación ya la tuvimos el año pasado en uno de los invernaderos y es clásica, ¿eh? O sea, ahí fue donde se colapsó el invernadero número 2. Entonces, esto sí es muy real. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de aislamiento por plástico? Bueno, es económico, fácil de instalar. Hay de diferentes tipos, inclusive los tratados para evitar algún tipo de irradiación, puede ser UV, puede ser verde, azul, en fin. Tiene alta transmisibilidad, va desde un 5% ¿cómo se llama? De oscurecimiento hasta un 30% de oscurecimiento. Su vida promedio es desventaja es que es de vida promedio es de 3 a 5 años. Esta puede ser ventaja o desventaja, ¿sí? Todo depende del flujo económico que tengan en su proyecto. Y es muy susceptible a daños mecánicos. O sea que si algún maldoso llega con un cuchillo, ¿eh? Pues ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Les va a rasgar el invernadero, inclusive aventándole piedras filosas. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué pasa con el policarbonato? Pues bueno, sí tiene alta transmisibilidad a algunas radiaciones. Aquí sí requiere herramientas especiales como taladros, en fin. Tiene muy alta resistencia a daños mecánicos, o sea, el cuchillo pues, prácticamente hasta lo puede doblar dependiendo la calidad del policarbonato. ¿Cuál es su desventaja? Que a partir del tercer año de vida, la transmisibilidad empieza a disminuir y se empieza a opacar, además de ser muy, muy caro. ¿Cuál es el policarbonato? Yo creo que muchos de ustedes en sus hogares, en sus refrigeradores, observan que varias de las cajas para meter la comida están hechas de plástico. Ese plástico es el policarbonato. Ahora hablemos del cristal. Tiene alta transmisibilidad a las radiaciones. Sí se requieren herramientas muy especiales. Son muy resistentes a daños mecánicos, o sea, sí resisten piedras dependiendo el grosor de la placa de cristal. Y estos sí duran muchísimos años. ¿Cuál es la desventaja? Requiere una infraestructura pesada y por ende muy cara para su soporte. O sea, aquí la cuestión es económica, dinero, ¿sale? Por eso en México casi no se utiliza, además de que aumenta muchísimo la temperatura interna. Entonces aquí están los ejemplos utilizando el plástico, el policarbonato y el cristal. Vean lo que diferentes. Las estructuras son muy distintas, ¿sí?